Pasaron algunos días. Todavía seguía escuchando el sonido de algunas personas que vaciaban sus cargadores sobre las criaturas. Esto parecía no servir, o por lo menos eso me hacían pensar, ya que se oían gritos y ruidos de esas cosas moviéndose por todos lados, buscando, acechando a cualquier cosa que tuviera vida. Escuché a uno de ellos acabar con un pobre animal que solo buscaba refugio. Me rompió el corazón. Siempre me han gustado los animales, son criaturas que me parecen muy lindas. Los perros, gatos y aves eran los que más interactuaban en mi entorno. Supe que ya había pasado una semana y media al revisar, de vez en cuando, mi teléfono. Bajaba cuidadosamente cuando no escuchaba ruidos, para ir por agua al grifo del baño. No sabía si esa agua ya estaría contaminada con lo que fuera que traía la lluvia, pero era eso o morir de sed. 2 días antes de escribir esto, estaba dormida y dejé la ventana ligeramente abierta, para escuchar el exterior. Aún los sonidos de los truenos me asustaban cuando eran muy cercanos. Me sobresaltó un ruido que venía del ático. Me asusté y comencé, sigilosamente, a moverme para buscar qué lo originaba. Detrás de una caja vi una sombra pasar. Caminé cuidadosamente y encendí mi linterna. Tenía en la otra mano un tubo que quité del baño, el que sostenía mi cortina. Sabía que no iba a ser de mucha utilidad, pero era lo único que tenía. Apunté con la linterna del teléfono y vi a un gatito. Era de color naranja, con todo el pelaje mojado. Nos espantamos cuando un rayo cayó cerca de nosotros. Parecía haber golpeado la casa de un lado. El gatito se encogió y se metió en una caja que estaba abierta. Fui por una camiseta y comencé a secarlo. Parecía muy asustado. Se veía en buenas condiciones, pero estaba hambriento y buscaba comida. Abrí una de las últimas 3 latas que me quedaban y le di un poco. Comenzó a ronronear. Comía como si no lo hubiera hecho en varios días. Lo terminé de secar y lo tomé en brazos. Tenía sus patitas de color blanco. Nunca había tenido uno, y este parecía muy amigable. Lo dejé que siguiera lamiendo el tazón que le puse y me fui a recostar. Me puse a pensar en que ya no tenía comida y debía salir a buscar pronto. Ya eran las 7 de la noche, pero eso no importaba. A cualquier hora, todo se veía igual. El gatito interrumpió mis pensamientos y se acostó a un lado mío. Aún podía sentir su ronroneo, y lo acaricié. Me quitó un poco ese sentimiento de soledad que tenía desde hace días. Me encontraba corriendo por mi vida hacia mi casa. La criatura, de un solo golpe, rompió la puerta y logré meterme justo a tiempo. Subí corriendo por las escaleras, atravesé el pasillo, bajé y volví a subir con mucha prisa, mientras esa cosa entraba por la entrada principal. Una vez que alcancé el ático y lo cerré por completo, la criatura llegó al pasillo y comenzó a buscar en todas las habitaciones. Por algunos instantes escuché sus pasos pesados recorriéndolas una por una. Después de un rato, se fue. El gatito se quedó a mi lado mientras yo lloraba, tapando mi boca para no soltar ningún sonido. ¿Qué había pasado? Bueno, después de pensarlo mucho, entendí que tenía que arriesgarme si quería sobrevivir aquí. Tenía la radio encendida con el volumen muy bajo, por si en algún momento volvía alguna transmisión como la última que había escuchado. Después de tantos días, se oía un sonido débil, era una señal nuevamente lejana, pero esta vez cambió un poco la frecuencia y no se perdió, solo mejoró ligeramente. Era una transmisión militar. Decían que habían encontrado la forma de eliminar la amenaza. Al principio no entendía si se referían a las criaturas o a las nubes. La señal se perdió por un momento y luego regresó. Uno de ellos explicó que, si las criaturas ya no se exponían al agua, podían derribarlas y quemar sus restos. Aún estaban intentando encontrar la manera de disipar las nubes, que no desaparecían. Según ellos, la cantidad de criaturas seguía aumentando, y las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran muy bajas. Tendrían que destruir toda la ciudad. No había ninguna frecuencia activa para advertir a la población, ya que las nubes interferían con la señal. Esto les impedía establecer comunicación con el centro de la ciudad. Eso significaba que estaban más allá de los árboles que podía ver al fondo, si es que la señal llegaba hasta donde yo estaba. Necesitaba un plan. Tenía que irme de aquí. Pero antes, necesitaba comida. Bajé lentamente y comencé a observar con mucho cuidado en todas direcciones. No parecía haber peligro. Cerré el ático, dejando el gatito ahí. Le dejé una lata abierta y parte de otra por si me pasaba algo y no regresaba. Descendí con mucho cuidado. Toda la planta baja de la casa estaba en peor estado de lo que había imaginado. Los muebles estaban completamente destrozados. El agua ya había entrado. Llevaba unas botas que me cubrían hasta las pantorrillas. Caminé con cautela hasta la puerta y observé. No había nada. Había una extraña calma en el vecindario. Lo único que hacía ruido era el cielo, y el agua que no dejaba de caer. Cada cierto tiempo, un relámpago iluminaba todo, la calle, las casas, los árboles, los carros. Caminé hasta la casa del vecino que estaba justo al lado. Al llegar, vi que su entrada estaba en las mismas condiciones que la mía. Me adentré. Miraba por todos lados en busca de algo, pero no logré ver nada.
Muy lentamente me dirigí a la cocina y comencé a buscar. Encendí la pantalla de mi celular, y me dediqué a buscar solo con esa luz. Me daba miedo que esas cosas pudieran ver el brillo desde la ventana si encendía la linterna. Encontré algunas latas y las puse en una mochila, con mucho cuidado de no hacer ruido. Las envolví con una prenda que llevaba dentro para que no se golpearan entre sí y evitar hacer más ruido. No eran suficientes, solo había 5 de ellas. La puerta del sótano estaba abierta. Caminé hacia abajo y cada paso que daba hacía un ruido infernal. ¿Has sentido esa sensación cuando no quieres despertar a nadie y cada sonido se intensifica, por más sigiloso que intentes ser? Pues así me sentía en ese momento. Llegué al fondo. Había muchas cajas abiertas, otras tiradas y destrozadas. Logré encontrar una caja al fondo que contenía sobres de comida y más latas. Tomé las que pude, llenando mi mochila, que ya pesaba considerablemente. Dejé la caja casi vacía, solo quedaron 3 latas que eran de comida para perro. Subí con cuidado. Tenía que volver a pasar por la cocina. Al llegar, me quedé temblando. Una de esas cosas estaba ahí. Estaba de espaldas al marco de la puerta. Retrocedí con cuidado y me regresé. Me escondí detrás de un mueble roto que aún me daba algo de cobertura. Tenía que hacerlo rápido porque los pasos comenzaban a dirigirse hacia mí. La criatura estaba a escasos centímetros. Bajó por las escaleras rumbo al sótano y se quedó por un momento en medio del tramo. Luego siguió bajando, hasta perderse completamente en la oscuridad. Cerré la puerta del sótano muy lentamente y caminé hacia la cocina. Al llegar, el chirrido de una tabla de madera bajo mis pies hizo que la criatura se diera cuenta de mi presencia. Corrí cuando escuché los pasos por las escaleras. Salí por la puerta y esa cosa venía detrás de mí. Por suerte, no me pasó nada. Me decidí a escribir esto por si me ocurre algo, o si en algún momento se logra restaurar la señal. Mi plan es salir de la ciudad. Hasta ahora no he tenido suerte. No logro contactar con nadie. A estas alturas, no sé si mi prometido sigue con vida o si le ha parecido. Logré planificar algo, quiero usar mi auto. Pero si lo enciendo, esas cosas lo van a escuchar. Así que decidí crear una distracción para alejarlas. Tenía como idea encender otro coche al final de la calle. Eso me daría algo de tiempo para poner en marcha el mío. Pero hasta ahora, no sé cómo lograrlo. Seguiré pensando. Cuando se me ocurra algo, lo haré. Hola, ya pasaron 2 días más. No sabía cómo llevar a cabo mi plan. Bajé nuevamente para estudiar mejor la situación de la calle. Cuando observaba por la ventana, vi a una persona buscando comida en una de las casas. Sin más, 3 de esas cosas corrieron en su dirección. Él salió huyendo de inmediato, pero esas criaturas llegaron demasiado rápido. Una de ellas apareció frente a Lee, con un solo zarpazo, acabó con su vida. En ese momento me quedó claro, son extremadamente rápidas. Necesitaría una distracción más alejada de la que tenía en mente. Subí nuevamente y me quedé reflexionando. Amaniel se quedó junto a mí. Le puse ese nombre como el del arcángel, porque sabía que tenía que ver con la luz divina, y él había iluminado mi vida en un momento de absoluta soledad. Empaqué algunas cosas en la mochila mientras pensaba en cómo podía llevar a cabo mi escape. Ya no tenía agua. Abrí ligeramente la puerta de las escaleras corredizas, no vi nada ni escuché pasos. Amaniel se acercó para mirar, y de pronto, una criatura salió de una de las habitaciones. Escuché los pasos pesados, pero no venía hacia nosotros. Corrió por las escaleras y salió por la puerta. Al parecer, había escuchado algo afuera. Tomé todo lo que pude y bajé lentamente. Era la oportunidad perfecta para ver si aún funcionaba mi auto si se había estropeado por la exposición prolongada al agua. Yo no sé mucho sobre autos, no sabía si se dañaban por eso. Estaba en la puerta, y a lo lejos vi unas luces que se proyectaban entre las casas en dirección a la ciudad. Todas las criaturas salieron corriendo hacia ese coche. El conductor parecía haber tenido la misma idea que yo, salir de aquí, hacia las afueras. Pero un golpe hizo que el auto saliera de control. Los faros iluminaban como si el coche diera vueltas sin control. No tenía mucho tiempo. Metí todo en mi auto y lo encendí. Rezaba porque pudiera arrancar. Al principio no encendía, y temía que el ruido atrajera esas cosas, aunque aún estaban entretenidas con el otro vehículo. Después de varios intentos, por fin arrancó. Conduje. Por el retrovisor vi una llama alzarse sobre las casas. Era lo único que iluminaba en medio de esta oscuridad, aparte de los destellos repentinos que venían del cielo. Seguí conduciendo por las calles hasta llegar a la última casa. Cuando miré por el retrovisor, vi algunas criaturas persiguiendo mi auto. Pisé el acelerador a fondo, pero no las perdía de vista. Continué. Me seguían el paso. Parecía que, entre más aceleraba, ellas también lo hacían. Conduje por unos 40 minutos aproximadamente. Aún quedaba media milla para llegar a los árboles, y esas cosas cada vez estaban más cerca. Después de tanto conducir, por fin estuve muy cerca. Podía ver que, a lo lejos, las nubes no cubrían más allá del bosque que aún debía atravesar.
Mi tanque de gasolina estaba cada vez más bajo. No me importaba. Solo quería alejarme lo más posible. Llegué a la mitad del bosque. El tanque casi vacío. Agarré la mochila, la vacié sobre el asiento y metí el gato en ella. Ya casi salía del bosque, pero el tanque estaba casi vacío. Las criaturas se perdieron tras unas curvas, donde el bosque me ayudó a ganar algo de distancia, pero sabía que el auto no aguantaría mucho más. Estaba tan lejos, y tan cerca. En una subida, el coche ya no dio más. Se detuvo por completo. Tuve que agarrar la mochila y salir corriendo. Aún no escuchaba a las criaturas, pero sabía que no tardarían mucho en alcanzarme. Corrí. Cada vez era más la luz que podía ver al final del bosque. Llegué a lo alto de la subida, donde para bajar aún quedaban 3 curvas que se alcanzaban a ver desde ahí. No tenía tiempo para seguir por la carretera, así que bajé entre los árboles. Escuché a lo lejos cómo el coche era destrozado. Esas cosas ya estaban mucho más cerca de lo que pensaba. Bajé con cuidado, tratando de no resbalar ni rodar, porque podría lastimar a Maniel. Llegué a la primera curva. Escuchaba pasos pesados a la distancia. Seguí corriendo. Sentía que los pulmones me ardían. Alcancé la segunda curva, cada vez más cerca. Las nubes ya eran más delgadas, casi translúcidas. Ya no podía más. El ardor en mis pulmones era insoportable, pero sabía que si me detenía ahora, esas cosas me alcanzarían. Finalmente, llegué a la última curva. A lo lejos, entre los árboles, pude ver algunas bases improvisadas. Parecían de militares y científicos, por las batas blancas. Vi helicópteros que llegaban y otros que partían, rondando las nubes. Grité, pero mis pulmones no me dejaban hacerlo con fuerza. Corrí. Cuando estuve a punto de llegar, me caí. Mis piernas temblaban. Miré hacia atrás y vi que una de esas criaturas estaba ya muy cerca, apenas a unos árboles de distancia. Caí al suelo, y me desmayé. Desperté en una cama. Todo a mi alrededor era blanco, cubierto con plástico. Entró un doctor con un traje completamente sellado. Me evaluó y me preguntó cómo me sentía. Tenía pequeñas mangueras conectadas a mis muñecas. Pregunté dónde estaba, qué había pasado. El doctor no me dio muchas respuestas. Solo dijo que estaría bien, que necesitaba quedarme en observación por un tiempo. Pregunté por Amaniel. Al principio pareció confundido. Luego, supongo que entendió que me refería al gato. Me dijo que estaba bien, pero que debían revisarlo para asegurarse de que no estuviera infectado. Sin embargo, eso ya no era parte de su responsabilidad, ahora estaba bajo vigilancia de otras personas. Estuve casi 3 meses en ese lugar, donde cada cierto tiempo alguien venía a sacarme sangre o me colocaban sueros. Luego llegó gente del gobierno, preguntándome qué había visto, cómo había logrado salir de la ciudad. Les conté todo lo que viví, una y otra vez. Después de varios interrogatorios por parte de distintos agentes de diferentes sectores y organizaciones me dijeron que debía mantener la confidencialidad. Me hicieron firmar documentos donde advertían que, si decía algo, se encargarían de arruinarme la vida, desacreditarme y hacerme imposible seguir adelante. Me entregaron a mi gato y me mandaron a casa de mis padres. Para ocultar lo sucedido, anunciaron que la ciudad había sufrido repetidas inundaciones y que tuvo que ser abandonada y demolida. Hoy en día está cercada y sin habitantes. Pero lo que pasó en ese lugar no es lo que ellos dicen. En realidad, no fueron las lluvias ni las inundaciones las que destruyeron esa ciudad. Fue algo mucho peor, algo que decidieron esconder para siempre. No estoy segura si el gobierno leerá esta publicación. Decidí escribirla aquí, en un lugar donde tal vez no sospechen. Si alguna vez has leído sobre una ciudad abandonada a causa de inundaciones, quiero que sepas que no fue así. Eso fue solo la excusa. Puede que no me creas, ¿quién lo haría? Pero si descubren que publiqué esta historia, es posible que cumplan su promesa y me hagan la vida imposible.